Omar Jiménez Cuenca, abogado virtual, si deseas evitar que desechen tu recurso de revisión relacionado con el juicio de amparo, porque quizás lo procedente era un recurso de queja, este es el video que estabas esperando. Hablaremos acerca de los supuestos de procedencia del recurso de revisión, así como también de su forma de desahogo. Y los supuestos de procedencia del recurso de revisión están previstos en el artículo 81 de la Ley de Amparo y los divide en aquellos que están relacionados o que derivan de un amparo indirecto con respecto de aquellos que derivan de un amparo directo. Empezaremos por los recursos de revisión que son procedentes en relación al amparo indirecto, que procede este tipo de recurso en contra de resoluciones, pero aquí tenemos que a este concepto lo debemos de abordar desde un sentido amplio, es decir, resoluciones estamos hablando no de sentencias definitivas, sino estamos hablando más bien de acuerdos, de autos, de actos que se emiten dentro del juicio de amparo indirecto que afectan la esfera de derechos. Es importante que tengamos claro esta parte. Y el primer supuesto de procedencia del recurso de revisión es en contra de las resoluciones que conceden o nieguen la suspensión definitiva. Como les digo, resolución aquí viene siendo sinónimo de acuerdo o de sentencia interlocutoria, incluso, que decide sobre la suspensión definitiva dentro del juicio del amparo, que además la propia ley señala que debe ser emitida en la audiencia incidental, dentro del incidente de suspensión del juicio de amparo, evidentemente. El segundo supuesto de procedencia es en contra de aquellos acuerdos que modifiquen o revoquen el acuerdo en que se conceda o niegue la suspensión definitiva. Aquí por modificar entendemos que se haga un cambio a si se había concedido o no la suspensión. Este acuerdo estaría emitiendo un cambio en relación a esa concesión o negativa de otorgar la suspensión. Y por revocar, obviamente estamos hablando de que se deje sin efectos ese acuerdo que otorgaba o negaba la suspensión definitiva, pero también procede en contra de aquellos acuerdos que nieguen la revocación o la modificación de esos autos. El tercer supuesto de procedencia del recurso de revisión es el que se puede interponer en contra de las resoluciones que decidan sobre el incidente de reposición de autos. Recordemos que este incidente se presenta cuando existe un extravío de un expediente, invitando la autoridad jurisdiccional a las partes a que aporten los elementos documentales que tengan en su poder para volver a integrar el expediente. La resolución que se emita para decidir sobre esta reposición de autos es impugnable en el sentido que sea a través de este recurso de revisión. El cuarto supuesto de procedencia del recurso de revisión relacionado con el amparo indirecto es en contra de la resolución que decreten el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional, es decir, que se decrete que hay una imposibilidad legal o material para continuar el procedimiento. Y en ese sentido, el requisito es que se dé fuera de audiencia constitucional. Y ya hemos visto las causales de improcedencia y sobreseimiento en un video que tengo en mi canal, en donde señalamos cuáles son las diferencias entre un supuesto legal y otro, pero podemos recordar que supuestos de sobreseimiento del juicio de amparo podrían ser el fallecimiento del quejoso, el desistimiento también del quejoso respecto del juicio de amparo. El quinto y último supuesto que procede el recurso de revisión relacionado a un juicio de amparo indirecto es en contra de las sentencias que se emitan en la audiencia constitucional. Aquí la gran mayoría de los casos se va a impugnar el fondo del asunto, salvo que alguna causal de improcedencia se haya detectado hasta que se esté desahogando la audiencia constitucional. En ese momento, la autoridad todavía puede decretar el sobreseimiento, pero en general, en la mayoría de los casos hay un pronunciamiento sobre el fondo del asunto. Así es que podríamos decir válidamente que este supuesto, por regla general, es en contra de las resoluciones que decidan si procede o no la concesión del juicio de amparo indirecto en favor del quejoso. Y además, este es, digamos que el supuesto legal de procedencia del recurso de revisión que mejor identifica la denominación de instancial que tiene el amparo indirecto, puesto que la resolución que se emita por el juez de distrito en esta primera instancia puede ser impugnada a través del recurso de revisión bajo este supuesto en una segunda instancia, la que desde luego va a ser analizada ahora por tribunales colegiados de circuito, salvo que haya un tema de constitucionalidad o de interpretación directa de normas de la Constitución, en donde sí tendría competencia la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por su parte, el recurso de revisión procede relacionado con el juicio de amparo directo en dos supuestos. El primero es cuando se trate de que la resolución que haya sido emitida por un tribunal civil, penal o de naturaleza administrativa
la resolución se esté pronunciando sobre la constitucionalidad de normas generales que establezcan la interpretación directa de preceptos constitucionales. Y el segundo supuesto en que procede el recurso de revisión relacionado con el amparo directo es cuando la resolución que se emita esté omitiendo decidir sobre tales cuestiones, es decir, sobre la posibilidad de que haya una inconstitucionalidad de normas generales, o bien cuando se esté omitiendo hacer una interpretación directa de un precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que fue solicitada como parte de ese juicio de amparo directo. Y la materia del recurso de revisión relacionado con el amparo directo se va a limitar a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales, sin poder comprender otras. De igual forma existe la revisión adhesiva, la cual se puede promover por aquella parte que obtuvo una resolución favorable en el juicio de amparo. Puede adherirse pues al recurso de revisión presentado por alguna de las partes, solamente para que se ventilen aspectos sobre la constitucionalidad de normas generales o sobre la interpretación directa de un precepto de la Constitución Federal. En el resto de los casos podemos decir que por exclusión son competentes los tribunales colegiados de circuito, pero también es importante decir que la Suprema Corte de Justicia de la Nación puede retornar los asuntos de su competencia a los tribunales colegiados de circuito a través de acuerdos generales. Y también cuando existe competencia concurrente, es decir, que parte de la competencia puede ser de la Corte y parte de la competencia puede ser de tribunales colegiados de circuito al mismo tiempo, también en estos casos la Corte, a través de acuerdos generales, puede determinar la competencia para que estos casos sean conocidos por tribunales colegiados de circuito. Hay un par de reglas especiales de interposición del recurso de revisión, también de las que me gustaría comentarles, porque si no el tema sería incompleto. Uno de ellos es que las autoridades responsables solo pueden presentar el recurso de revisión porque la resolución emitida afecte directamente el acto que se les reclamaba a cada una de las autoridades dentro del juicio de amparo. Es decir, no se vale hacer el paro porque normalmente puede ser que un quejoso interponga un juicio de amparo en contra de varias autoridades administrativas al mismo tiempo, dado que no tiene claridad de quiénes pueden ser las responsables de estar afectando su esfera de derechos. A veces interpone una misma demanda en contra de 10 autoridades al mismo tiempo. Allí solamente la autoridad responsable que sea afectada porque el amparo haya sido concedido en contra de su acto reclamado en lo específico es la única que podrá interponer el recurso de revisión. Las demás no podrán hacer el paro. La segunda regla especial de interposición del recurso de revisión es que las autoridades jurisdiccionales o judiciales carecen de legitimidad para promover el recurso de revisión en contra de las sentencias que declaren la inconstitucionalidad del acto reclamado. Es decir, una sala civil, por ejemplo, no podrá presentar el recurso de revisión porque se haya decretado la inconstitucionalidad de algún precepto legal que haya aplicado en su resolución. Lo mismo aplicaría para cuando se decrete la inconstitucionalidad de la resolución emitida por una sala del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, pues en ambos ejemplos su actuación fue ejerciendo una potestad jurisdiccional. Y llegamos a la parte final de este video, amigas y amigos. ¿Cómo se desahoga el procedimiento en un recurso de revisión? Por principio de cuentas, el recurso se presenta en un plazo que no debe de exceder de 10 días ante el órgano jurisdiccional que haya emitido la resolución que se va a impugnar, es decir, ante el juez de distrito o tribunal colegiado de circuito, tratándose en los casos de amparo indirecto y amparo directo respectivamente, que hayan sido los emisores de la resolución que se va a impugnar. La revisión adhesiva debe presentarse en un plazo de 5 días a partir de que surta efectos la notificación del acuerdo de admisión del recurso de revisión. Allí se le da la oportunidad a la parte que fue favorecida en la resolución que se está impugnando, pero que considera que alguna cuestión de inconstitucionalidad o de interpretación directa de preceptos de la Constitución no quedó resuelta. Y el escrito del recurso de revisión debe expresar los agravios que le causa la resolución impugnada al recurrente. Pero hay una regla especial para el amparo directo y esta consiste en que se debe de transcribir la parte de la sentencia impugnada que contenga un pronunciamiento sobre constitucionalidad de normas generales o que establezca
interpretación directa de un precepto de un artículo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o la parte del concepto de violación cuyo análisis hubiera sido omitido en la sentencia que se impugna. O puede ser que se presente más de uno de estos tres tipos de supuestos de violación en donde existe la obligación por parte del recurrente de hacer la transcripción de la parte de la sentencia que les contenga. Y siguiendo con el trámite del recurso, tenemos otro supuesto importante que debemos aclarar. Si el recurso se presenta en forma impresa y no electrónica, el recurrente debe anexar copia simple del escrito y también de sus anexos para el expediente y una copia más para cada una de las partes, es decir, las autoridades responsables, tercero interesado y el Ministerio Público. De esta forma, es importante anexar el número de juego de copias suficientes para evitar que te prevengan tu recurso de revisión. Estamos formando una bonita comunidad, yo les agradezco mucho porque tiene alrededor de 2 meses que he estado teniendo suscripciones prácticamente todos los días. Yo les agradezco mucho. Se está generando una bonita comunidad y ustedes me están apoyando para que el canal crezca. Yo les estoy dedicando tiempo para preparar mis temas y ustedes están consumiendo mis videos. Yo les agradezco mucho. Por supuesto, recién comentados, lo que procede sería realiza una prevención. Es decir, si no se transcribe la parte de constitucionalidad de normas generales o de interpretación directa de un precepto o un artículo de la Constitución Federal, o la omitida de analizar entre los conceptos de violación o no se exhiban las copias simples para las partes, aquí lo que procede es la prevención por parte de la autoridad competente de conocer de este recurso de revisión, previniendo pues al recurrente para que subsane el supuesto legal que dio lugar a esa prevención en un término de 3 días y de no hacerlo se tiene por no interpuesto el recurso de revisión. Por eso debemos de estar abusados con este tema, salvo en los siguientes casos que no procede el que se tenga por no interpuesto. Uno sería que se afecte al recurrente por cualquier acto de restricción de su libertad. Otro sería porque se trate de menores de edad o incapaces. Uno más cuando se esté afectando derechos agrarios de núcleos de población ejidal o comunal o de ejidatarios o comuneros en lo individual o por condiciones de pobreza o marginación social se encuentren en clara desventaja las personas que están presentando el recurso. Todos estos casos, pese a que se haya dado una causa para prevenir, la autoridad jurisdiccional no estará facultado para tener por no interpuesto el recurso de revisión, porque está tutelando básicamente derechos a personas que están bajo cierta vulnerabilidad, defendiéndose en un juicio de amparo. Y para subsanar el hecho de que no se hayan presentado las copias, por ejemplo, la autoridad jurisdiccional es la que debe de expedir esas copias. Siguiendo con el trámite de este recurso de revisión, cuando se han recibido las copias por el órgano jurisdiccional competente, es decir, el juzgado de distrito o el tribunal colegiado de circuito, estos órganos jurisdiccionales deben de repartir estas copias de traslado a las partes y dentro del término de 3 días a partir de que esté debidamente integrado al expediente, entonces debe de remitirlo a la autoridad que va a ser la competente de resolver el recurso de revisión. Y una vez que es recibido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación o el Tribunal Colegiado de Circuito que van a ser competentes de resolver el recurso de revisión, él o la presidenta deben calificar la procedencia del recurso de revisión, desechándolo o admitiéndolo dentro de un plazo que deberá de ser de 3 días a partir de que fue recepcionado este recurso y notificadas las partes de la promoción del recurso de revisión y que se les corrió traslado y habiendo transcurrido el término de 5 días para la revisión adhesiva sin que se haya presentado, se debe de turnar de inmediato a la ministra o ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o magistrada o magistrado de los tribunales colegiados de circuito cuyo turno le corresponda, que harán las veces de magistrado o de ministro ponente para presentar o formular el proyecto que se va a resolver respecto de ese recurso de revisión. También es importante mencionarles que para resolver el recurso de revisión existen una serie de reglas que yo celebro. Si hubieran señalado este tipo de reglas para resolver el juicio de amparo indirecto, el amparo directo, evidentemente que habría más elementos que obligaran a los jueces de distrito y tribunales colegiados de circuito a seguir ciertos aspectos al momento de emitir una resolución concediendo o negando el amparo. Y la primera regla es para aquellos casos en que quien esté promoviendo el recurso de revisión sea la persona quejosa.
Para estos supuestos, el Tribunal Colegiado de Circuito o la Corte deberán examinar en primer término los agravios hechos valer en contra del sobreseimiento decretado en la resolución recurrida. Es decir, primero se debe de dar la razón al quejoso de que procede revisar el fondo del asunto y para ello debe de confirmarse que sus agravios en contra de un sobreseimiento son fundados y procedentes, caso en el cual será viable examinar las otras causales de sobreseimiento invocadas por la autoridad responsable y que no hayan sido estudiadas por el órgano jurisdiccional de amparo de primera instancia, porque era innecesario al considerar que ya se había acreditado una causal de improcedencia, o también porque la causal de improcedencia haya surgido con posterioridad a la resolución que se impugna, como se dice en la propia ley, es decir, que haya sobrevenido esta causal de improcedencia. La segunda regla especial para resolver un recurso de revisión aplica para cuando quien está promoviendo el recurso de revisión es la autoridad responsable o la persona tercera interesada. Allí se genera la obligación para el Tribunal Colegiado de Circuito o la Corte, que están conociendo sobre el recurso de revisión, de que se examine en primer lugar los agravios en contra de la omisión o la negativa a decretar el sobreseimiento. Y si son fundados, deben de revocar la resolución recurrida. Es decir, de nueva cuenta, lo primero de que se debe de cerciorar es si hay o no razón para considerar que hay una causal de improcedencia que deba ser decretada, lo cual evitará obviamente de que se entre el análisis del fondo del asunto, lo cual sería totalmente vano si al final de cuentas hay una causal de improcedencia que tenga los argumentos y las pruebas correctas para que sea procedente, valga la redundancia. Precisamente estos dos supuestos, y por si no quedara claro, el propio artículo 91 en su fracción tercera establece que para estos dos casos podrá examinarse por parte del Tribunal Colegiado de Circuito o la Corte que esté conociendo del recurso de revisión, juicio y en su caso decretar la actualización de las causales de improcedencia que hayan sido desestimadas por el juzgador de origen, siempre que los motivos sean distintos a los que hayan sido considerados por ese órgano jurisdiccional de primera instancia. Todo lo cual nos indica lo que ya les había adelantado, que en realidad tanto la Corte como los tribunales colegiados de circuito tienen amplias facultades para pronunciarse sobre una causal de improcedencia. Pues esto evitaría que se tenga que hacer un análisis del fondo del asunto, lo cual significaría evitar el gasto de recursos de manera innecesaria, gasto de horas hombres en el estudio de un asunto de fondo que no tiene visos de poder ser resuelto, porque al final de cuentas lo que está por encima de todo ello es que sí hay una causa que hace inviable pronunciarse sobre el fondo del asunto, ya sea jurídica o sea material. Siguiente regla especial para resolver el recurso de revisión y en ese orden será que se deben de analizar las violaciones procesales antes que las de fondo. Esto es por si se encontrare que por acción o omisión se violentaron las reglas fundamentales que norman el procedimiento de juicio de amparo, siempre que tales violaciones procesales hayan trascendido al sentido del fallo, al resultado final de la resolución, caso en el cual debe de revocarse la resolución recurrida y mandar reponer el procedimiento. Y así vamos viendo que primero se deben de analizar aquellas causales de improcedencia que permitan saber si ha lugar a entrar a aspectos de forma dentro del propio procedimiento de amparo, en donde nace el acto que se está recurriendo, y si se salva esta última parte, entonces ya podemos entrar a los temas de fondo, como lo veremos a continuación. Es decir, si no fueron procedentes causales de improcedencia y también si no hubo que reponer procedimiento porque se hayan dado causales de violaciones al procedimiento del juicio de amparo de primera instancia, ya se puede entrar al análisis del fondo del asunto, pero también hay reglas y estas reglas se dan de la siguiente forma. Y quien recurre es la persona quejosa, ahí se deben de examinar el resto de los agravios que no tengan que ver con aspectos de violaciones de procedimiento ni de la procedencia del juicio de amparo. Al analizar estos demás agravios, si se estima que son fundados, se debe de revocar la sentencia recurrida y dictar la que corresponda en derecho, es decir, pronunciándose ya sobre el fondo del asunto.
Y en el caso de que si quien recurre es la autoridad responsable o la persona tercera interesada, allí se deben de examinar los agravios de fondo. Y si se estima que son fundados estos agravios de fondo, alguno de ellos evidentemente sería suficiente, entonces se analizarán los conceptos de violación no estudiados y debe existir un pronunciamiento de si se concede o no el amparo hacia el quejoso. Y la última regla específica para poder resolver un recurso de revisión es que solo se tomarán en consideración las pruebas que se hayan hecho valer o que se hubieran rendido ante la autoridad jurisdiccional responsable o el órgano jurisdiccional de amparo, salvo aquellas que tiendan a desestimar el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional. Esta regla es muy lógica si recordamos el nombre del recurso, el recurso de revisión. Por lo tanto, al ser este recurso de revisión, únicamente se va a analizar lo que ya se hizo valer en una instancia anterior. No puede haber cuestiones novedosas, no puede haber pruebas novedosas, sino únicamente se va a revisar la instancia anterior, si lo que se hizo fue adecuado o fue incorrecto. Y en la ley de amparo no hay un plazo como tal para que se emita la resolución por parte del Tribunal Colegiado de Circuito o de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se regula a través de acuerdos, lo cual hace que sea un poquito más largos de lo debido los recursos de revisión. A veces se tardan en resolver hasta un año. Y hasta aquí hemos llegado al final de este video, amigas y amigos. Espero les haya gustado, que me regalen un like, que me ayuden a compartirlo más que puedan y que se suscriban a mi canal.